Ya es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 de Noche. Hoy nos acompaña la abogada constitucionalista Grace Smith. ¿Cómo estás, Grace? Hola, Álvaro. Muy Bienvenida. buenas noches. Y el subdirector ejecutivo del Instituto Res Pública, Rodrigo Melende. Rodrigo, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Grace, parto contigo. Tu mirada a lo que pasó esta mañana en La Moneda. Preocupante. Uno no espera que en una reunión en que se iban a tratar temas tan importantes y relevantes para el país se patee la mesa a los 20 minutos. Me parece que el presidente electo no actuó de una forma correcta. Primero exigiéndole al presidente en ejercicio que se retractara de sus declaraciones y poniendo eso como una condicionante para seguir conversando. Me parece que no hay competencias para eso, no hay facultades de un presidente electo para condicionar una reunión con el presidente en ejercicio, y lamentablemente eso solo repercute en que temas tan importantes como la Comisión de Verdad relacionado con los niños y niñas y adolescentes víctimas del Sename, la situación de la macrozona sur, el famoso cable chino y además en materia de migración quedarán sin tratar y romper todo tipo de relación en esta última semana antes del cambio de mando. Me parece grave, me parece preocupante y esperemos que ese no sea el tono desde el 11 de marzo en adelante. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que fue una escena a la que no estábamos muy acostumbrados. Los últimos traspasos entre distintos gobiernos, incluso de distinto color político, han sido más pacíficos de lo que fue este caso. Pero lo cierto es que estamos ante un cambio de gobiernos más polarizado desde el retorno a la democracia, ¿cierto? En este caso, con Gabriel Boric, que viene desde el Frente Amplio, y José Antonio Kast desde el Partido Republicano, que serían los dos sectores más duros, tanto de la izquierda como de la derecha. Y en ese sentido uno podía prever cierta tensión. Y en este caso a mí me parece un poco insólito lo que ha intentado hacer el presidente en ejercicio aún, Gabriel Boric, en el sentido de intentar endosar esta responsabilidad de que la reunión haya salido no como todos esperábamos, cuando los traspasos de poder en este caso son unidireccionales. Es el presidente en ejercicio el que va paulatinamente, mientras se acerca la fecha del 11 de marzo, va entregando la información y va entregando los distintos antecedentes al presidente y al gobierno en general que va a asumir ahora en unos días más. Por lo tanto, todo tipo de problemas y de solicitudes de más información que pueda hacer el gobierno entrante deben ser debidamente atendidas por el gobierno en ejercicio. Y si hay algún problema, bueno, me parece a mí que la responsabilidad recae más bien en quien está entregando esa información, más en quien simplemente está recibiendo y solicitando más antecedentes. Grace, ¿tiene vuelta esto? Porque hasta, comentábamos recién, hasta el cardenal Chomalí intentó mediar así como el Papa, digamos. Claro, mediación papal. Sí. A ver, es complejo porque acá hay una versión bastante también contrapuesta en el propio entorno del presidente electo, en cuanto a que el ministro del Interior el día de ayer dijo que José Antonio Kast no conocía ninguna información y que no había recibido nunca ninguna información respecto al cable chino. Y hoy nos dimos cuenta que efectivamente existió esa llamada de teléfono, existió el tema del cable chino, quizás no con todos los detalles, porque por cierto me parece, y creo que en eso estamos de acuerdo, que los temas de seguridad nacional, con los antecedentes que hemos sabido en las últimas horas, mal se pueden conversar por teléfono. Me parece que esa no es la vía idónea. Yo creo que es de perogrullo, digamos, entender que ese tipo de conversaciones no se pueden tener por teléfono. Y para eso está esta reunión. Entonces, se ve difícil que cambie el tono de aquí a la próxima semana. Acá uno también podría entender que José Antonio Kast está un poco preparando su visita a Estados Unidos. Recordemos que se va a juntar con Donald Trump. Entonces también uno puede pensar que esta pateada de mesa que hizo hoy el presidente electo, tiene que ver también con preparar el escenario, preparar la antesala, digamos, de su reunión con Donald Trump. Y decir, yo no tuve nada que ver Yo ahí, con esto. claro, no tuve nada que ver con el cable chino. ¿Paga costos José Antonio Kast con esto, Rodrigo? En el fondo, el costo de tirar el mantel. Mire, yo no sé cuál habrá sido, y ninguno de nosotros sabe cuál fue la tónica exacta de qué es lo que sucedió al interior de La Moneda en esta reunión fallida, y tampoco sabemos cuál fue la posición de ninguno, ni siquiera el presidente Boric, como del presidente electo Kast, como tampoco de los otros ministros que formaban parte también de la reunión. Sí creo yo que hay cierto costo en el sentido de que a todos nos hubiera gustado que esto se hubiera hecho de la mejor manera posible, la forma más pacífica posible, ¿cierto? Es lo que uno espera
es lo que estamos acostumbrados, como dije recién, pero además es la forma en que se deberán dar las cosas. Pero si uno entra a hacer cierto análisis sobre qué es lo que ha ocurrido, a mí me parece que estábamos con el presidente Boric, no está acostumbrado a tener una contraparte que sea capaz de señalarle que está haciendo las cosas de forma equivocada. ¿A qué voy con esto? El Congreso ha aprobado muchos de los proyectos de ley que el mismo presidente Boric ha enviado. Tuvo grandes logros en materia laboral y que fue precisamente lo que catapultó la campaña presidencial de la que ellos esperaban que fuera sucesora, Janet Jara. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, lo cierto es que la izquierda política tiene mayoría dentro del tribunal y por lo tanto leyes que fueron bastante cuestionadas no fueron frenadas por el Tribunal Constitucional. Y Contraloría, los distintos casos que hemos sabido, más bien regula temas de legalidad más que de mérito. Por lo tanto, en este caso, más allá del plebiscito del 4 de septiembre, donde ganó el rechazo y fue una gran derrota para el presidente Boric, presidente electo José Antonio Kast es la primera autoridad con tantos votos y con tanta legitimidad para poder señalarle al presidente, ¿sabe qué? Me parece que usted no me está entregando toda la información. Y eso creo yo que pudo haber significado o pudo haber generado el mayor roce en esta reunión y que pudo haber producido el desenlace que conocemos. ¿Qué implica que finalmente se vaya empañando el cambio de mando, ¿no? Porque hemos dicho, uno mira hacia atrás y todas las transiciones, tal vez la única que fue con este nivel de tensión fue de Pinochet a Aylwin, digamos, que es otra historia. ¿Qué significa que se empañe de esta manera? A ver, esperemos que el 11 de marzo esto, si bien no creo que haya una retractación en cuanto a juntarse los equipos, lo cual hace muy difícil además el inicio de una nueva administración. Efectivamente, o sea, acá creo que el mayor perjudicado es el equipo de José Antonio Kast. O sea, ¿cómo van a ingresar a los ministerios, a las subsecretarías, si no se realizan todas estas bilaterales y entregar la información? O sea, además, en ese sentido es una muy mala estrategia, porque finalmente los únicos afectados son las nuevas autoridades que ingresan el 11 de marzo. Entonces, y en ese sentido, el presidente Boric lo ha señalado reiteradamente durante el día de hoy. O sea, él está completamente disponible para seguir conversando, para seguir entregando la información, para hacer este proceso lo más republicano de república, digamos, posible. Entonces acá la pelota está en el sector de José Antonio Kast, en propio José Antonio Kast, de echar un pie atrás y decir, ¿sabe qué? Yo no tengo las facultades para condicionar al presidente. ¿Cuánto daña el episodio al presidente Boric? Mira, a mí, yo en lo personal pienso que no lo daña, al contrario, porque ha sido tan evidente esta manipulación que se ha hecho de la información que se ha entregado. Como te decía, ayer el ministro del Interior de José Antonio Kast dice, José Antonio Kast, el presidente electo, nunca ha tenido información, nunca ha sabido, nunca se le ha dicho nada, y de hecho hay información de prensa que se dice que los ministros involucrados de José Antonio Kast le han entregado una minuta a José Antonio Kast con el tema del cable chino, con anterioridad a esta reunión, digamos. El propio José Antonio Kast se reconoce, por lo tanto, acá las versiones poco a poco se han ido cristalizando a favor del presidente Gabriel Boric y que aquí parece que el que no ha sido muy preciso ha sido José Antonio Kast. Claro, porque lo que dice Kast es que le enunció, es decir, cuando hablan por teléfono no es que entre en detalles de la polémica y de la controversia y el fondo del problema del cable chino, sino que le dice, hay una situación donde Estados Unidos puso una alerta. ¿Es suficiente eso? ¿Le servirá de defensa a José Antonio Kast ese elemento? Yo creo que cuando hay que distinguir lo que es avisar sobre un cierto tema que pueda tener en alerta el gobierno actual y que le haya señalado por una conversación por teléfono que ha sido reconocida por el presidente electo José Antonio Kast, pero otra cosa distinta es informar en detalle cuál es ese contenido. Y lo cierto es que la declaración del presidente Boric en decir nosotros entregamos toda la información desde un inicio, a mí me parece que no se sostiene con la realidad de las cosas y a partir de cómo el resto de los simples mortales hemos recibido la información. Cuando se destapa el caso a partir de las sanciones que anuncia la Embajada de Estados Unidos, los ministros, distintos ministros, la vocera de gobierno, el ministro de Telecomunicaciones, ¿cierto? Y Transporte, van haciendo distintas declaraciones, muchas veces inconexas entre sí, con informaciones contradictorias. Si es que efectivamente desde el gobierno de Gabriel Boric se le entrega toda la información a José Antonio Kast en esa llamada por teléfono, que entre otras cosas tocaron una multiplicidad de temas, que es difícil que haya podido entrar en detalles en todos esos temas al mismo tiempo, lo cierto es que
no sé, es difícil entender cómo es que luego se da este desorden comunicativo por parte del gobierno. A mi juicio, o el presidente Boric está intentando defenderse señalando que entregó toda la información cuando no es así, o bien los mismos ministros después se complican en una falta total de gestión de crisis y gestión comunicativa cuando se destapa este caso. Esas dos versiones no conversan. Sí, porque hay más o menos consenso de que no hubo mucha prolijidad en el proceso, en eso parece haber claridad. Rodrigo, Grace, muchísimas gracias por acompañarnos esta Gracias a noche. ti. Que Muchas estés muy bien, gracias. muy buenas noches.